Buenas tardes, darles la bienvenida y agradecerles el que hayan querido compartir esta tarde este rato con nosotros. Lo primero que tengo que decirles es disculparme porque por diversas circunstancias no he podido asistir, o creo que es mi obligación, en las conferencias anteriores de este ciclo, por diversas circunstancias. Pero bueno, ya las hemos superado, ya estamos aquí y esperemos estar presentes. La segunda, lógicamente, es agradecerle una vez más a la Asociación Tu Santa Cruz el que pongamos en práctica lo que tiene que ser, lo que es el convenio de colaboración, la persona de Jesús Pedreira que nos acompaña hoy aquí, y el resto de los miembros de la Asociación de Tu Santa Cruz y algunos hasta tienen la mala costumbre de hacerse socios y socias de la economía. El caso de hoy es curioso porque precisamente da nombre a la calle donde estamos enclavados, en la calle San Agustín. O sea que si tenía que elegir algún momento para yo presentarme aquí, mira, casi que mejor que este, poco, ¿no? Yo suelo decirles que estamos, yo creo que ilusionados, vamos avanzando en esta colaboración y se va asentando la idea y la costumbre de venir a la económica. Es decir, nos estamos convirtiendo gracias a la colaboración de todos, porque esto no es un trabajo de uno, es un trabajo de todo el colectivo, y los primeros de ustedes que quieren acompañarnos, nos estamos convirtiendo en la entidad número uno o emblemática en cuanto a actividad inmensa de lo que es yo diría casi de la provincia, es decir, por el número de actividades, son públicas, está en la página web, o sea que esos son datos objetivos, no hay nada que discutir. Y en ese sentido, bueno, está empezando el año nuevo, prácticamente ya tenemos casi todos los días cogidos, ya estamos dando cita para el 2017, a veces tenemos un excesivo éxito. Y hoy estoy especialmente pletórico por las buenas noticias que nos llegan a la entidad y se me nota, la verdad es que se me nota. En lo que ahora nos respecta, agradecerle tanto a doña Ana María como a don Carlos el que hayan estado aquí. Permítanme un trato especial porque a Carlos yo, bueno, le tengo un cariño especial, bueno, digo muy raro, no es ningún secreto, que realmente es un cariño heredado, ¿no? Le viene por su abuelo, don Beremundo Morales, al que le dimos un especial afecto, bueno, tan especial afecto que muchos me han dicho, mira, a ver cuándo cambia la foto que hay de la página web de la Junta de Gobierno. Digo, es que si la cambio tengo que quitar a don Beremundo y me cuesta tanto. Entonces, solo yo creo que era necesario hacer esa mención. Eso, evidentemente, no le quita los méritos propios de su actividad profesional, que están más que demostradas. No solo su propia actividad profesional, sino su cariño y su arraigo a esta ciudad de La Laguna. Yo no me quiero extender más, a lo mejor me extendí mucho, perdónenme, y solo pasarle la palabra a doña Ana. Gracias, señor director. Señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, doctor Rodríguez Morales, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señor presidente de la Asociación Cultural Tu Santa Cruz, señores y señores, estimados amigos. La presentación que ahora nos ocupa encierra para la que les habla un doble motivo de satisfacción, pues por un lado me agrada compartir el gusto por el arte con don Carlos Rodríguez Morales y por otro me place enormemente exponer el interesante currículum de un ilustre y amable compañero en la Real Academia Canaria de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, prestigiosa institución de la que es académico correspondiente desde 2009. Resumen biográfico que he rociado con algunos aspectos personales con la intención de exponer su semblanza de la manera más completa posible dentro de los parámetros temporales, claro está, establecidos para un exordio de esta clase.
Nos acompaña esta tarde un destacado conferenciante nacido aquí en La Laguna en el año 1974, ciudad muy querida por todos los que hemos sido sus universitarios. Su trayectoria profesional demuestra que ha adquirido una extensa y vertiginosa formación durante algo más de 2 décadas. Tras finalizar la enseñanza primaria y secundaria en el Colegio Mallex y concluir el bachillerato en el Instituto Cabrera Pinto, aquel joven se inclinó en un principio hacia la historia, fundamentalmente hacia la historia antigua. Sin embargo, luego se sumergió en los conocimientos propios de la historia del arte, para lo que se licenció en la citada materia por nuestra Universidad Lagunera en 1997. Pero este orador es un caballero de amplios horizontes y sentía deseos de incrementar sus saberes, por lo que a la par culminó la licenciatura de Ciencias de la Información. Otro interés que comparto con mi colega historiador del arte, en el sentido de que la prensa es una vertiente de amplio espectro para investigar, pues los periódicos nos ofrecen una extensa visión de los distintos ámbitos en las diferentes etapas históricas. Seguidamente defendió en el citado primer centro docente su tesis doctoral, dirigida por la doctora Margarita Rodríguez González, bajo el título Los conventos agustinos en Canarias, arte y religiosidad en la sociedad insular durante la época moderna, lo que nos garantiza que estamos ante un experto en el contenido de la disertación de hoy. Mas el doctor Carlos Rodríguez no se detuvo aquí, de modo que se especializó en archivística por la UNED y la Fundación Carlos Lambert. Así que desde el año 2001 trabaja como técnico superior en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, un extraordinario establecimiento, dicho sea de paso, donde su labor, y estoy hablando con conocimiento de causa, absolutamente eficiente, servicial y diligente, está acompañada de una pletórica amabilidad, requisitos indispensables de todo buen profesional que ejerza sus funciones en un espacio de estas características, pues todos los que escudriñamos el pasado somos conscientes de que la calidad de un archivo está, sin duda alguna, en la historia que encierra y en el grado de eficiencia de su personal. Una tercera coincidencia con el doctor Rodríguez Morales es la pasión por la investigación. En posesión del bagaje de estudios pertinentes, inició su labor indagadora en el archivo nada más dejar atrás el aprendizaje universitario, sintiéndose tan atraído por esta tarea que fue la que realmente decidió su actual profesión. En este sentido, enfocó su rastreo hacia su predilección por las artes plásticas en nuestro archipiélago a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, de manera que los resultados de sus sustanciosas averiguaciones las ha materializado en libros, al tiempo que se concretan en un abanico de artículos editados en actas de congresos y revistas especializadas, dentro de los que resalta el análisis de puntuales obras de determinados autores, tal es el caso de los escultores Cristóbal Ramírez y Martín de Andújar o del pintor Gaspar de Quevedo, además de volver a retomar algún artista ya estudiado, al objeto de brindar nuevas aportaciones sobre su vida y su obra, hechos que demuestran las páginas tituladas Algo más sobre Cristóbal Hernández de Quintana, pintor y dorador. Esto en lo que se refiere a la producción local, pero nuestro brillante ponente ha ido mucho más allá y sus trabajos han traspasado los límites insulares con la finalidad de rastrear en las transacciones comerciales artísticas, particularmente las efectuadas entre Andalucía y Canarias durante la época moderna, para sacar a la luz muestras de la plástica isleña que se hallan en el otrora al-Ándalus y viceversa. De esta forma lo corroboran la Virgen de la Luz de la Catedral de La Laguna en el arte sevillano del siglo XVI, Comercio, obras y autores de la cultura andaluza en Canarias, entre otras publicaciones. Asimismo, se ha preocupado de la religiosidad e iconografía que ha plasmado en las devociones populares. Incluso ha llevado a cabo algunos escritos relacionados con conocidas sagas, siendo paradigma de esta afirmación la Cofradía de Jesús Nazareno y la familia Salazar de Frías, sin olvidar la representación de la patrona de Canarias llevada hacia América. No es de extrañar que un entusiasta investigador, aparte de todo lo señalado con anterioridad, se ocupe de otras actividades. Así pues, ha sido coordinador de documentos notariales sobre arte y artistas en Garachico, un volumen de gran utilidad para los estudiosos del arte de esta bella localidad norteña. Y dado que, como él apunta, su existencia es vivir entre papeles, de la sugestiva recopilación documental ha entresacado la antigua cofradía de la Sangre de la Laguna, aplicando también sus dotes organizativas en 2 entrañables homenajes, los dedicados al estimado Emilio Alfaro Ardizón y a la querida profesora Constancia Negrín Delgado, a quienes dedicamos nuestro sentido y cariñoso recuerdo. De la coordinación ha avanzado hacia la dirección,
y actualmente guía la colección Videte Dolores Meum, de cuyos 2 primeros volúmenes, referidos a la Dolorosa y a la iconografía de la cruz, en esta gélida urbe meteorológicamente hablando, pero muy cálida en sentimiento, ya pueden disfrutar los lectores. No obstante, uno de los aspectos más gratificantes de la historia del arte es el comisariado de exposiciones, porque la finalidad de esa tarea consiste en brindar a los asistentes una mirada retrospectiva gráfica del pretérito arte. Por ello, el doctor Rodríguez Morales ha sido el comisario de importantes exhibiciones celebradas en la ciudad de los Adelantados en el periodo 2000-2012. El profesional objeto de nuestro interés en estos momentos es un ser humano colaborador y no solo ha organizado exposiciones, sino que ha contribuido con la realización de fichas o estudios en los catálogos de varias muestras celebradas durante la primera década del presente siglo en Gran Canaria y La Palma, tales como La huella y la senda o María y es la nieve de su nieve, por citar algunas de ellas. En ocasiones, esas participaciones han sido compartidas con otros profesores universitarios, de manera que junto al doctor don Jesús Pérez Morera, docente que presta su ayuda sin poner el más mínimo obstáculo, en cuanto le es solicitada, escribió un tomo que contempla los estilos artísticos del gótico al manierismo. El doctor Rodríguez Morales es una persona polifacética y a todo lo anterior se suma la elaboración de informes y el asesoramiento en los procesos de restauración de determinadas piezas, habiéndose requerido sus valiosas directrices para que cierta imaginería religiosa de Tenerife y La Palma recobrasen su estado original. Su dilatada línea académica y su variopinta faceta laboral, impregnada de total seriedad y afable trato que irradia tranquilidad, le ha llevado a ocupar puestos de responsabilidad. Por ello, actualmente, además de asumir otras obligaciones, es miembro de número del Instituto de Estudios Canarios, de cuya junta directiva forma parte como conservador, siendo a la vez nuestro presidente de la sección de arte. Aprovechamos la ocasión para felicitarle efusivamente, puesto que en estos días nos ha llegado la grata noticia de que ha sido nombrado profesor asociado del Departamento de Historia del Arte de nuestra Universidad Lagunera para impartir sus saberes, mundo de la enseñanza que no es nuevo para él, porque desde el curso 2013-2014 está a cargo del atractivo máster en gestión del patrimonio artístico y arquitectónico, Museo y Mercado del Arte, que ofrecen las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de Santiago de Compostela. Deseamos concluir esta presentación expresando públicamente nuestra gratitud al doctor Carlos Rodríguez Morales por tener la deferencia de compartir con todos nosotros unos minutos en este emblemático salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, al objeto de oír su serena y firme voz, a propuesta de la Asociación Cultural Tu Santa Cruz. Doctas palabras, como ya hemos comentado, de todo un especialista en el arte, cultura y devoción en la Orden Agustina, y deseamos que con el mismo esmero que custodia esos añejos documentos, archive con gran afecto en su memoria, pero sobre todo en su alma, nuestras muestras de agradecimiento y aprecio en este día. Gracias por su atención. Debo dar las gracias a la Asociación Tu Santa Cruz y a la Alianza Francesa que me han invitado a participar en este ciclo de conferencias tan espero que interesante, por lo menos lo que a mí compete, los demás seguro. Ya tuvimos la primera del profesor Carlos Castro Bruneto. Además yo llevo años resistiéndome a Tu Santa Cruz, a Chus, que me planteaba posibilidades de colaborar y ya esta vez no pude decir que no. Así que gracias y perdón en cierto modo. Gracias también al director de la Económica por sus palabras y por el recuerdo de mi abuelo, que lo agradezco mucho. Y Ana María, pues muchísimas gracias también por tu presentación. Yo esta mañana le dije que me daba miedo y era un miedo fundado porque, en fin, me he pasado vergüenza escuchándola, la verdad. Vamos, más que vergüenza, pudor. Muchísimas gracias y, en fin, no sé si voy a estar a la altura de lo que ella les ha anunciado, porque además el tema que nos convoca esta tarde es un tema al que le he dedicado mucho tiempo y precisamente por eso tal vez le tengo hasta un poco de manía. Fue el tema de, en parte, ¿no? El título además lo puso Carlos Castro Bruneto y es más pomposo realmente de lo que yo les voy a hablar, porque al final además da poco tiempo y, en fin, abordaré solo algunas cuestiones de un tema tan amplio, ¿no? Pero, bueno, esta es la portada de la tesis, que yo la tengo pues, casi escondida porque, en fin, aunque han pasado 5 años desde que la leí, pues yo creo que otras personas que hayan hecho una tesis, un trabajo así de cierta entidad, pues acaba uno ya como, en fin, cogiéndole manía, como digo, ¿no?
Y bueno, vamos a hablar de la Orden de San Agustín. Yo no voy a plantearle grandes rasgos sobre este tema, pero sí debemos saber, San Agustín es un personaje además bien conocido, al margen incluso de su condición de santo. Intelectualmente es una persona muy relevante, y de lo que estamos hablando es una orden religiosa que en realidad es el fruto de una gran unión decretada por el Papa en 1256, en la Edad Media, que agrupó en una sola orden diversas comunidades monacales que vivían bajo la regla que había escrito San Agustín, que es la regla de marcha y simple de base para otras reglas de otras órdenes religiosas. Es decir, San Agustín escribió una regla pero no fundó una orden, y es el Papa el que en este año, en 1256, reúne estas comunidades. Es lo que se llama la Gran Unión dentro de, digamos, de la terminología o del ámbito casi familiar de la orden agustina, que ellos se refieren así, a ese momento en el que se reúnen estas ramas que vivían bajo la regla agustina. La presencia de la orden de San Agustín en Canarias radica en la conquista, es decir, Carlos, perdón, le das F5 para que se termine de ampliar. Perfecto. Radica como digo, en lo que podríamos denominar la conquista espiritual, porque Fray Andrés de Goles y Fray Pedro de Sea, dos religiosos agustinos, acompañaron al adelantado Alonso Fernández de Lugo en sus campañas conquistadoras de La Palma, probablemente, y con seguridad Tenerife, hasta el punto, bueno, pues, no sé, ¿esto tiene para...? Señalarle aquí entre todos estos personajes, aunque todo es un cuadro ya muy posterior del siglo XIX. Bueno, supuestamente estos personajes vestidos de negro, si no me equivoco, son o serían los frailes agustinos que acompañaron al adelantado y que habían participado incluso en la misa fundacional de Santa Cruz el 3 de mayo de 1494, ¿no? Al parecer, Fray Andrés de Goles, que aquí me parece que les he traído la firma, como me gustan los documentos, tanto como ha dicho Ana María, pues aunque no les he traído muchos, cuando puedo traigo documentos, no pongo documentos. Esta es la firma de Fray Andrés de Goles, firmada, bueno, tampoco pretendo, Fray Andrés Indigno Prior, ¿no? Indigno Prior, ya firma cuando ya era prior del primer convento, como vamos a ver, el convento de la Laguna. Fray Andrés de Goles, al parecer, era familiar de un pariente del adelantado, Jerónimo de Valdés, que era sobrino de su primera esposa. Quizás esto es lo que puede justificar por qué Lugo se hizo acompañar de frailes agustinos cuando, como es sabido, tenía predilección por la orden franciscana. Y estos primeros frailes agustinos, estos dos y otros que irían llegando, debieron establecerse pronto en la nueva capital de la isla recién conquistada, La Laguna, en la villa de San Cristóbal, donde ya en 1500 consta la existencia de un hospital llamado del Espíritu Santo, que es el título, al parecer es el precedente del monasterio que, no sé si lo saben, el monasterio de San Agustín de la Laguna, en realidad su nombre es Monasterio del Espíritu Santo. De hecho, esta calle que conocemos de San Agustín no es en honor a San Agustín, es porque es la calle del convento de San Agustín. Los primeros documentos se refieren a esta calle como calle del Santi Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo. Bueno, desde 1500 sabemos que los agustinos están establecidos en la manzana en la que hoy permanece el antiguo convento y las ruinas de su iglesia. Primero, además, la labor de los agustinos parece que fue una labor asistencial, hospitalaria. Esto está documentado, y luego ya se abandona esa labor, pero sigue estando en la misma manzana el Hospital de Dolores, que a su vez es la fusión de varios hospitales. Es decir, esa manzana de la Laguna de alguna manera conserva todavía ese origen tan temprano, por un lado hospitalario vinculado a los agustinos y por otro lado conventual. Hay datos confusos, aunque sabemos que Fray Andrés de Goles era familiar de Jerónimo de Valdés, que era andaluz. Hay datos confusos sobre su procedencia, no sabemos si eran de Andalucía, si eran portugueses incluso. Hay algunos cronistas antiguos agustinos que aseguran que el primer convento, el convento de la Laguna, fue una fundación vinculada a la provincia portuguesa de la orden, y que fue más tarde cuando pasó a ser de la provincia castellana, que es a la que pertenecieron durante un siglo y medio los conventos canarios. Bueno, esto lo apunto porque se enlaza, como saben, con esta gran presencia portuguesa en las islas, ¿no? Bueno, el convento de la Laguna, este convento del Espíritu Santo, que conocemos por San Agustín, pero es el monasterio del Espíritu Santo, fue el único de la orden durante
gran parte del siglo XVI, hasta 1585. Yo no me voy a detener mucho en detalles, pero bueno, como es un edificio que sigue en pie, porque no todos los conventos agustinos, como veremos, existen materialmente todavía hoy, y además es un ejemplo tan destacado, pues justamente por esa cronología tan temprana, por ejemplo de este claustro tan bien conocido del convento de San Agustín, pues encontramos tanto elementos góticos todavía, como este arco apuntado que está en esta esquina del claustro, o estos baquetones en uno de los arcos de las antiguas capillas, y luego ya encontramos estos capiteles también góticos, son, digamos, vestigios de los primeros momentos del convento, y luego ya elementos renacentistas como la propia estructura del claustro o estos arcos ya de medio punto. Bueno, quizás de lo que sobrevive, y a nivel además no solo de la iglesia, sino conventual, propiamente conventual, la parte doméstica de los establecimientos, pues es el ejemplo, el mejor, el más destacado de la Orden de San Agustín en Canarias. Además, bueno, bajo el epígrafe cultura que está en el título, podríamos aquí estar hablando de la enseñanza. Saben que la primera universidad está vinculada a los agustinos. Yo voy a dejar al margen ese tema, pero que sepan que aquí, en este claustro de San Agustín, desde el siglo XVI ya se impartía la gramática. Saben que los conventos funcionaban no solamente para la propia enseñanza de sus novicios, de sus religiosos, sino que estaban también abiertos a la enseñanza de los jóvenes de la ciudad. Y en este sentido la Orden de San Agustín pues tuvo otros establecimientos que también se dedicaban a la enseñanza. Lo que les voy a plantear así, después de esta especie de situación, en primer lugar es un itinerario de las fundaciones agustinas, que nos hagamos cargo de cuántos conventos y dónde fundaron los agustinos. Bueno, aquí hay una especie de comparación que es pertinente además en un ciclo como este. No se trata de comparar, entre otras cosas, porque yo, si tuviera que representar a los agustinos, saldría perdiendo, porque aquí ven en esta corona las fundaciones agustinas, aquí las fundaciones franciscanas y aquí las de los dominicos, ¿no? Las tres grandes órdenes mendicantes que tuvieron presencia en las islas por periodo. Y vemos cómo, bueno, aquí pues en solitario, digamos, en esta primera mitad, en estos primeros 5 decenios tras la conquista, pues los agustinos quedaron reducidos a la laguna frente a, fíjense, la proliferación de las fundaciones franciscanas e incluso de los dominicos, que aunque llegaron más tarde, su primera fundación es de 1522 en Las Palmas, pues arraigaron, digamos, con mucha más fuerza y más pronto que los agustinos. O sea, la superioridad o, digamos, la relevancia de la Orden de San Francisco es indiscutible. Y además no deja de ser pues, representativo también que cuando cae porque en esta segunda mitad del 16 pues, hay menos fundaciones de las otras también. Y después vemos como en 1585 es la fundación del convento de Icod, es el segundo de la orden en las islas. Bueno, realmente hablamos de orden de San Agustín en Canarias, y como verán, la orden de San Agustín solo fundó en Tenerife y un convento, el último, en Las Palmas ya en 1664. En esta primera mitad del siglo XVII se concentra pues, la mayor parte de fundaciones de la orden. 1601 en Los Realejos, 1603 en Vilaflor, el año 21, ya lo explicaré un poquito porque este arco hasta el 41 en Garachicol, en el 48 en La Orotava y en el 49 en Estas son las fundaciones agustinas en Canarias. Si hacemos una comparación, pues los franciscanos tuvieron 20 conventos, estoy refiriéndome solo a conventos, hay otro tipo de establecimientos, hospicios o granjas, pero estoy hablando solo de conventos. Los franciscanos tuvieron 20 en todas las islas, o sea, su extensión es la mayor por ámbito y por número. Los dominicos tuvieron 13 en 5 de las 7 islas, no fundaron ni en Fuerteventura ni en El Hierro, y los agustinos tuvieron 8, de los cuales 7 en Tenerife y solo uno ya el último en Gran Canaria. Bueno, esto es para que nos hagamos cargo un poco de esta distribución, aquí ya solo ceñida a la Orden de San Agustín, porque también hubo fundaciones frustradas, fundaciones que se intentaron y que no llegaron a tener lugar. En la primera de ellas en El Hierro, porque fue una cosa casi exótica, porque saben que en El Hierro solo hubo un convento franciscano y un espacio tan pequeño, pero había sido una manda del conde de la Gomera, que al final no se llevó a cabo. Hubo intentos de fundación también en Arucas, en Gran Canaria, en el año 1669, más o menos a la vez en Santa Cruz de la Palma, y otra en el puerto de la Cruz. Y la de Teguise también. Bueno, estas son las rojas, son las que no tuvieron efecto. Y si lo vemos un poco, al final, no solo la orden agustina quedó reducida a la isla de Tenerife, sino básicamente al norte de la isla de Tenerife. Porque hasta podríamos valorar
Vilaflor de alguna manera no tanto sur como lo consideraríamos hoy, sino norte, ¿no? Por el tema de las comunicaciones, Vilaflor está volcada hacia la zona de la Orotava mucho más que hacia otro ámbito del sur, es decir, realmente los agustinos quedaron en la zona más rica de Tenerife y de las islas en cierto modo también, ¿no? O sea, quedaron establecidos en ese ámbito. Se ha dicho muchas veces que la Orden de San Agustín es una orden elitista. Esto, bueno, en el panorama nuestro pues habría matizarlo, ¿no? Porque si es elitista fundar en Vilaflor en 1600, ¿no? Pero bueno, en algunos aspectos sí se ve pues en la predisposición a la enseñanza, y ahora vamos a ver algunos ejemplos arquitectónicos donde sí es verdad que los agustinos se distinguieron un poco de las otras órdenes. Bueno, al final esto es lo que tuvieron, ¿no? Bueno, esto lo he traído una especie como de gracia porque vamos a ver que muchos conventos agustinos, unos cuantos, dado que tampoco eran tantos, se han quedado destruidos por el fuego. Y bueno, no deja de ser, pues, bueno, llamativo que uno de los elementos iconográficos propios de San Agustín es un corazón en llamas. Me parece que hubiera provocado un incendio porque, bueno, este convento del Espíritu Santo de la Laguna, pues saben que desapareció, bueno, la iglesia en el siglo XX, en 1964. Aquí les había traído, este es el plano de la iglesia anterior por llamar la atención, sino la iglesia que hoy vemos en ruinas y que vemos en este dibujo de Pereira Pacheco, es una iglesia que fue reconstruida totalmente en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, y sustituye a esa primera iglesia de los agustinos que se había ido ampliando progresivamente y que ya a mediados del siglo XVIII estaba prácticamente en ruinas. Arreglaban una cosa y se caía por otro lado y decidieron hacer una iglesia nueva. Una iglesia que los que la hayan conocido incluso, o si conocemos las ruinas, es una iglesia de un gran tamaño y no es una iglesia, incluso de fuera se ve que ha ido creciendo poco a poco. Si tomamos como referencia, por ejemplo, la iglesia de la Concepción de Santa Cruz, todavía está por fuera, se ven como espacios irregulares, es el fruto de una iglesia que va como creciendo con el tiempo. Los agustinos, en la medida de lo posible, evitaron esto y quisieron construir iglesias de una sola vez, con un proyecto previo, y esta voluntad, digamos, de magnificencia arquitectónica sí es un rasgo que las distingue de otras fundaciones religiosas en Canarias. Bueno, pues este convento, como saben, desapareció. En medio habría que nombrar, y luego lo vamos a ver en la parte más de iconografía de artes plásticas, esta Granja del Socorro. No era exactamente un convento, era una especie de casa de campo que tenían los agustinos en el entorno de la laguna, en lo que se llamaba entonces Teguestel Nuevo, y con su propia iglesia. Luego esto lo vamos a destacar cuando veamos la iconografía de la Virgen del Socorro. No es un convento, es una casa vinculada, dependiente del convento de la Laguna. Bueno, esto es un dibujo que lo traje porque está justamente aquí en la económica, un dibujo de Pereira Pacheco de cómo era la ermita del Socorro. Luego el convento de San Sebastián de Icod, que afortunadamente sigue en pie la iglesia. El convento se derribó para hacer el ayuntamiento. El de los Ralejos, que también ardió. El de Garachico era un convento y colegio. Sus fundadores quisieron que tuviera esa condición, digamos, docente. Es un convento que también se quemó y desapareció. Pero aquí hay una foto de la iglesia que ya no existe. Antes decía, bueno, por salirnos un poco del tema, muchas veces los establecimientos de estos conventos no fueron, siempre hay, o generalmente hay, una familia que tiene la intención de sufragar la fundación, de hacerse con el patronato de la capilla mayor, destina un dinero para ello, y muchas veces producen rechazo por parte de otras órdenes religiosas que ya están establecidas en los lugares y que ven de alguna manera pues amenazado también pues, su campo de... En fin, les toca menos, esto es así de claro. El caso de Garachico es significativo porque un matrimonio en 1621 dejó los bienes dispuestos para la fundación y pasaron 20 años hasta que se concretó, porque no tuvieron un hijo, lo heredó un sobrino, se opusieron los franciscanos y los dominicos que ya estaban, se opusieron el clero de la parroquia de Santa Ana, y el propio sobrino prefería heredar ese dinero que dedicarlo al convento. Duró 20 años el pleito y al final tuvieron que fundarlo. Esto es como ejemplo de lo que pasaba muchas veces. En la Orotava, por ejemplo, también pasó. El convento de Tacoronte, como en el caso de Icod, se funda sobre una ermita preexistente, en este caso dedicada a San Sebastián, ermitas que estaban en las afueras de las poblaciones. Y aunque la fundación es de 1649, realmente lo que estamos viendo es fruto de
que pues 15 años después, en los años 60, la familia Pereira de Castro decide hacerse con el patronato de ese convento que todavía no lo tenía en un pueblo tan pequeño y pobre como era Tacoronte. Y realmente lo que dedican es, bueno, es una iglesia que todavía hoy en el propio entorno de Tacoronte sobresale. Pues imagínense en la época, porque bueno, es el fruto de ese patrocinio de una familia muy potente y vinculada al culto del Cristo de Tacoronte que todos conocemos, ¿no? Lo convierten en un santuario de esa imagen que ellos trajeron de Madrid. El convento de la Orotava es también un ejemplo muy interesante. Vean cómo, bueno, estamos viendo este convento de Tacoronte, un convento de 3 naves con una fachada pétrea, o sea, son ejemplos muy nobles de arquitectura que no vemos, no solemos ver en la arquitectura de otras órdenes religiosas. Y pasa lo mismo con la Orotava, otro templo hecho, digamos, de una sola vez, incluso se quedó, creo que no les traje fotos, pero por este lado todavía se ven los arcos ciegos de unas capillas que no llegaron a construirse, o sea, pretendían todavía ser un templo mucho más suntuoso, y a pesar de todo el disparate urbanístico, si vamos desde la autopista y miramos hacia la Orotava, según de qué lado todavía sobresale entre todo el caserío la iglesia de San Agustín, que primero fundaron en la parte alta, en la parte más pobre, en el Farrobo. Allí les fue mal porque claro, allí no había de dónde rascar, por decirlo así. Luego se mudaron a la zona de San Sebastián y luego capitularon, y esto es un ejemplo excepcional, con las 12 casas de la Orotava, que era, digamos, una manera de las familias más nobles de la Orotava se agruparon en ese grupo cerrado de las 12 casas, y fueron esas 12 casas las que asumieron el patronato del convento agustino de la Orotava. Simbólicamente el patronato se lo reservaron a la Virgen de Gracia, que luego la vamos a ver también, y ellos se reservaban el vicepatronato, que se lo iban rotando cada 12 años en las 12 familias, ¿no? Y estamos ante otro ejemplo, eso, de una arquitectura muchísimo más noble, muchísimo más diseñada de antemano que estos pequeños templos que van creciendo poco a poco. Bueno, este era el Farrobo, que es donde primero habían estado y donde no les fue bien. Y el último ejemplo es el de Las Palmas, donde fundaron también muy tarde, en 1664, cuando ya prácticamente no se estaban fundando conventos en Canarias, pero fundan en una ermita, la ermita del Cristo de la Veracruz, que era patronato del Cabildo, y fundaron con el apoyo tanto del Cabildo secular, del Cabildo civil, del antiguo ayuntamiento, por decirlo así, como de la catedral. Es decir, muchas veces los agustinos estuvieron muy bien arropados a la hora de fundar. Una foto antigua, más bonita que esta, que además está llena de señales, ¿no? Pero bueno, estos son los conventos agustinos de Canarias. Habría que sumar también, pero de eso no hay foto porque no queda nada, un hospicio que fundaron en Tu Santa Cruz. En los años 30 del siglo XVIII fundaron un hospicio, no es exactamente un convento, pero tuvieron su oratorio, es decir, era una pequeña casa, y la fundaron, yo supongo que con la idea o con la intención de que pudiera convertirse en algo más sólido, en un convento, porque habían tenido esta idea en otros lugares, como el Puerto de la Cruz, pero al final la justificación para poder establecerse era que no era conveniente que los frailes, cuando tenían que viajar, bajaran a Santa Cruz y se quedaran en cualquier sitio. Una especie, se llamó hospicio por esto. Estuvo primero en la zona donde hoy está el Teatro Quimera, donde estaban los dominicos, y luego pasaron a la zona de la calle de la Marina. Bueno, este sería un primer bloque, quizás ha sido un poco apresurado, pero que evidentemente no da tiempo de todo, y prefería como una especie de panorámica. Y ahora voy a centrarme en algo que, pues bueno, me resulta más atractivo, la verdad, para mí, que la arquitectura, que es, bueno, una combinación de iconografía y devociones. O sea, vamos a ver representaciones, sobre todo en escultura, también en pintura, vinculadas o que proceden de conventos agustinos, y a la vez vamos a ir estableciendo un poco, como hizo Carlos Castro Bruneto el otro día, pues un panorama de cuáles eran las principales devociones de la orden y que ellos difundían desde sus conventos. Y lo voy a plantear así: primero los santos de la orden, después las devociones marianas, después los Cristos agustinos, y al final, aunque yo veo que quizás no nos va a dar tiempo, pero yo siempre traigo preparado algo por si me falta, una posibilidad de detenernos en un caso concreto, que es una imagen de la Virgen de Gracia de aquí de la Lago. Bueno, empezamos naturalmente por San Agustín, es el fundador, aunque realmente fundador en el sentido de que, bueno, no de que funda la orden, sino de que es el fundamento, el sustento, el cimiento, ¿no? Y como en otras órdenes, igual que San Francisco es la principal devoción de los franciscanos, Santo Domingo pues es, digamos, el estandarte de los agustinos en este caso. Hay una primera, digamos,
variante o una primera propuesta iconográfica, que es la de San Agustín como fundador. Es una representación, la típica San Agustín de pie, suele tener un libro, la iglesia, una iglesia como símbolo de fundador, y además esta iconografía de fundador tiene una justificación porque existía la costumbre de que simbólicamente el fundador de cada nuevo convento fuera una imagen de San Agustín. En este caso les he traído una interesante, no tanto por su factura, además está un poco deteriorado, porque por la historia que ya en siglos pasados se contaba de él y que nos sirve de referencia sobre esta faceta de las imágenes fundadoras de conventos. Hoy está en el monasterio de las Concepcionistas de Garachico porque procede del convento quemado de San Agustín de Garachico, y ahora no recuerdo esto, me parece que es de principios del 18, este documento que yo les traigo transcrito, dice: por tradición cierta, según voz, está con las faltas de ortografía, digamos, de la época, ¿no? Según voz pública, que la dicha imagen fue el fundador del convento de Cádiz, de donde se trajo para la fundación del Espíritu Santo de la ciudad de La Laguna, y de allí al de San Sebastián de Icod, de donde lo trajeron para la fundación del dicho colegio del señor San Julián de Garachico. Al margen de que esto sea verdad, que por lo menos en algunos puntos es imposible por una serie de cuestiones que no casa la cronología, lo interesante es quedarnos con esta idea de que cuando se abrió un convento había una imagen fundadora, naturalmente, de San Agustín. Y a este mismo esquema o a este prototipo de representación, a veces de talla, como en este, otras veces imágenes de vestir, se ajustan otras imágenes que se han conservado. Por ejemplo, el San Agustín en esta faceta de fundador del convento de los Realejos, que hoy está en el Santuario del Carmen, o que es el de la Orotava, lo que les decía, ¿no? Con la iglesia como atributo de fundador y la pluma en este caso aludiendo a la labor de intelectual o de escritor de San Agustín. El mismo esquema, unos son mejores, otros son peores, pero es lo mismo. El de la iglesia del Cristo de los Dolores de Tacoronte, el antiguo convento agustino. Esta está repetida, porque me equivoqué. Estoy pasando para atrás, perdón. Y rompe, a simple vista, tanto en el concepto como en la factura, es ya una imagen muy tardía. En el convento de San Agustín de las Palmas existía una imagen de este tipo de las que he proyectado, pero en 1806 le encargan a Luján una nueva imagen y ya la hace él, digamos, a su manera y desde luego con una superioridad técnica respecto a las otras, ¿no? Es una imagen en la que los libros que está pisando San Agustín naturalmente no son los suyos, esto es simbólico de las herejías, ¿no? De San Agustín sometiendo a los herejes. Hay otra variante iconográfica o otra propuesta iconográfica de San Agustín que se desarrolla mucho mejor en pintura que en escultura, que es la de San Agustín en su estudio, es la que refleja la labor intelectual de San Agustín. Pues esto es un cuadro canario de la iglesia de Santa Catalina de Tacoronte, bueno, está ahí vestido pues, de obispo, aquí no lo veo bien, lo mismo, libros pisando libros, y, bueno, y sosteniendo en sus manos este corazón inflamado, alusivo a un pasaje de las confesiones, ¿no? De cómo Dios había inflamado con su amor el corazón de San Agustín. Esto lo vamos a ver en otra representación. Un poco es el mismo esquema de esta, que está en la iglesia de Santiago del Rolejo y que quizás procede del convento agustino, es decir, para rastrear, digamos, lo que nos queda de orden agustina en Canarias. Aparte de los conventos que estén en pie o en ruinas, pues tenemos que irnos a veces a otros lugares, ¿no? Lugares en los que se ha ido, pues, donde se desperdigó el patrimonio que pudo salvarse de esos incendios que destruyeron varios de los conventos de la isla. Esto no lo nombré, en Arafo los agustinos también tuvieron una especie como de granja, lo llamaban una alquería, y por eso se conserva, bueno, todavía la romería de Arafo es la romería de San Agustín, y se conserva en la iglesia este cuadro bastante digno, digamos, de factura, que posiblemente está vinculado, está en la parroquia, pero posiblemente esté vinculado a esta presencia de los agustinos en la zona. Y bueno, en este caso además las herejías están, digamos, figuradas con forma humana, ¿no? Y está San Agustín sometiéndola. Y en segundo plano, si se fijan, a través de estos arcos que se abren como al exterior, vemos una escena muy conocida de la Virgen de San Agustín, que no sé si es la que viene inmediatamente, efectivamente, o sea, esto es otro cuadro, pero alude a esa escena que viene en segundo plano, que es esa escena en la que San Agustín intenta entender el misterio de la Santísima Trinidad y se tropieza en la playa con un niño que le dice que eso es tan imposible como meter todo el agua del mar en un hoyito que uno hiciera en la arena, ¿no?
Bueno, esto es una iconografía, aunque es un pasaje muy conocido de la vida de San Agustín, no es una iconografía, aquí del Socorro está duplicado. No se difundió por lo menos mucho en Canarias. Este cuadro es interesante porque está en un establecimiento agustino, en el Socorro, y probablemente fue pintado por algún fraile, porque hubo en el convento de La Laguna varios frailes pintores. Luego voy a nombrar algunos de ellos. Bueno, pues esta escena simbólica de cómo Dios traspasa con las flechas de su amor el corazón de San Agustín está aquí en este cuadro de la Iglesia de la Victoria de Acentejo, y aquí también en este de la Iglesia de San Juan de la Laguna, que procede del convento de San Agustín. ¿Ven? Son distintas las formas en las que se plantea lo mismo, simbólicamente como una flecha, en este caso Jesús niño en brazos de la madre es herida por hiere el corazón de San Agustín. Es ese corazón en llamas que vemos en algunas representaciones del santo. Otra, muy infrecuente, yo solo conozco esta, aunque en algún documento aparecen citados que personas en sus casas tenían otro, también procede de las confesiones de San Agustín y es positus in medios, como se le denomina dentro del ámbito de las iconografías agustinas, porque es un pasaje en el que San Agustín dice: puesto en medio no sé a dónde volverme, hacia un lado está la Virgen ofreciéndome leche de su pecho y hacia el otro está Cristo ofreciéndome sangre de su costado. Entonces aquí vemos a San Agustín y en ese, digamos, debate al final pues recibe los dos regalos místicos, que es como se denominan estas cosas, ¿no? Y bueno, por cerrar un poco el ciclo de San Agustín, su muerte, aquí lo vemos en este cuadro, bueno, pues casi popular de la iglesia de San Agustín de la Orotava, como muere, como un ángel sostiene ese corazón en llamas y como su, pues, esto ya es una cosa idealizada porque están vestidos ellos con el hábito agustino cuando todavía no existía la orden, como les digo, cuando San Agustín muere, pero bueno, lo representan como si fuera un prior que muere pues junto a su comunidad, y como los ángeles ya llevan al cielo el báculo y la mitad de hoy. Aquí introduzco dentro de esta secuencia de santos de la orden también las devociones marianas para referirme a un tema que es el de la Virgen de la Consolación. Es una escena, igual que por ejemplo los dominicos difunden que la Virgen le ofrece el rosario a Santo Domingo, pues los agustinos difundieron una escena en la que supuestamente la Virgen habría ofrecido a San Agustín y a Santa Mónica, que son los personajes que tienen aquí encima, su cinta, su correa. Por eso, como vamos a ver, la cinta o la correa, que es el distintivo del hábito agustino, pues, según la literatura mística vinculada a los agustinos, pues la Virgen ceñía una correa de esa y fue, por regalo de la Virgen, por la que los agustinos adoptaron ese elemento para su hábito, ¿no? Esto propició, pues, que existieran cofradías de la cinta. Aquí en La Laguna las hubo, existe el nombre cinta, la Virgen de la Cinta. Y esta es, digamos, como la cofradía típica de los agustinos, como tienen los dominicos del Rosario o como tienen los franciscanos La Cuerda, que lo nombró el otro día Carlos, ¿no? Para los agustinos su distintivo es la cinta, y en torno a esa devoción se agrupaba la orden tercera, que él también lo explicó para el caso franciscano, pues vale lo mismo para el caso agustino. Aquí vemos un grupo lamentablemente desaparecido, igual alguno de ustedes lo llegó a conocer, estaba en la iglesia de San Agustín de la Laguna. Son unas imágenes genovesas del siglo XVIII, de 1732, está perfectamente documentada su compra, su llegada, y bueno, pues la Virgen desapareció en ese incendio del año 64 y estas dos pequeñas esculturas, porque eran un grupo, digamos, efigies independientes, acabaron en el obispado y se quemaron en el obispado cuando se quemó el obispado. O sea, lo de, claro, va con el corazón en la llama, San Agustín, ¿no? Esto lo he traído para que vean cómo este elemento, la cinta, ellos lo utilizan a veces. Está la Virgen del Socorro de Tegueste, luego me referiré a ella, y aquí, no lo veo desde aquí, pero la tiene, bueno, sí, esto negro que cuelga de aquí es la cinta, es decir, ellos incorporan la cinta a sus propias devociones, y estas son dos imágenes de la Virgen de Gracia, esta de la Laguna, esta de la Orotava, preparadas para ser sobrevestidas, es decir, esto no se veía, pero aún así colocaron también la cinta sobre sus vestidos. O por ejemplo, esto que es un detalle del retablo de la adoración de los pastores del Hospital de Dolores, que cabe la posibilidad de que proceda del convento agustino, no es una propuesta, no se sabe. La Virgen lleva la cinta también,
Y este es, por ejemplo, un detalle de la Virgen del Carmen de la Orotava, que no es una devoción propiamente agustina, pero los realejos de la Orotava, de los realejos. Pero los realejos la tuvieron los agustinos, y también en el candelero, es decir, algo que no se ve, tiene colocada la cinta agustina a la Virgen del Carmen. Esto es una excursión. Ahora volvemos a los santos de la orden, un recorrido rápido. Pues la madre de San Agustín, Santa Mónica, era una devoción presente en todos los conventos, siempre se la representa de avanzada edad, digamos, y tanto por eso como por su sufrimiento, pues con la cara así enjuta, y bueno, su propio semblante es como una especie de reflejo de su vida. Un santo muy muy popular, así como para los franciscanos había sido San Antonio, que no es el fundador, pero es muy popular. Yo creo que además esto, si sistematizáramos estas cosas, nos veríamos que son siempre las mismas estrategias. Hay un santo que es el que conecta con la gente, el más milagrero, el más... Bueno, pues en el caso de los agustinos era San Nicolás de Tolentino, que es una devoción prácticamente perdida hoy. Se le distingue de otros porque tiene el hábito lleno de estrellas, y era un santo al que se le atribuían especiales facultades como intercesor para las ánimas del purgatorio, de manera que es muy frecuente cuando veamos cuadros de ánimas, si se fijan, es habitual encontrar a San Nicolás de Tolentino, que ya digo, es un santo que hoy tampoco es tan destacado, y él en este caso está ofreciendo la correa a las ánimas del purgatorio como medio para salvarse, así como Santo Domingo aquí está ofreciendo su escapulario, o San Francisco ofrece la cuerda de su hábito. Los agustinos, digamos, el elemento piadoso que ofrecen es la correa. Aquí lo vemos en otro cuadro, en este caso de Arico. No solamente está presente en establecimientos agustinos, sino en parroquias y en otros sitios que prueban su difusión. San Nicolás de Tolentino con su hábito lleno de estrellas y el sol en el pecho, ofreciendo la correa. Hay muchísimas mandas de imposiciones de misas a favor de San Nicolás, con esta faceta de mediador frente a las ánimas. Una devoción que se ha llegado a nuestros días con cierta fuerza, y que entonces la tenía pero tampoco tanta, es Santa Rita, que es una santa agustina. Un poco por tocar otro tema que no sea solamente el del arte, bueno, pues Agustino como no me acuerdo cómo se llama, Fray Francisco de Torres Girona, me parece, bueno, pues tradujo al castellano esta novena de Santa Rita, que se editó aquí en Tenerife, fue de las primeras ediciones impresas en Canarias, en Santa Cruz, en la imprenta real, en la Calle del Sol. Bueno, pues una novena que además se difundió por América después de que hubiera sido transcrita aquí por un agustino. En este caso es una imagen ya del 19 de Fernando Esteves. Y una santa prácticamente desconocida es Santa Clara de Montefalco, una santa agustina que, y esto no lo he comentado, en 1648 los conventos agustinos de Canarias, que entonces eran solo 7, lograron independizarse de la provincia andaluza, que es a la que pertenecían hasta entonces. Se constituyeron en provincia independiente, como ya la tenían los franciscanos y los dominicos. Eso, bueno, pues tenía sus ventajas, quiero decir, no tenían que ir a los capítulos a la península, se gobernaban solos, en fin. Eso lo consiguieron ellos ya casi al finalizar la primera mitad del siglo XVII, y es costumbre que todas las provincias se pongan bajo la advocación de un santo o de una devoción, ¿no? En el caso de los franciscanos, lo dijo Carlos Retudiera, San Diego de Alcalá; en el caso de los dominicos, la Virgen de Candelaria; y a los agustinos yo creo que les cayó, porque no creo que fuera iniciativa de ellos, de los de aquí, Santa Clara de Montefalco, que era una santa italiana que entonces estaba como, la acaban de beatificar, me parece, en fin, estaban intentando promocionar su culto. De manera que en todos los conventos agustinos hubo una imagen de Santa Clara de Montefalco como patrona de la provincia, pero que no tuvo mayor eco en la devoción popular. Sin embargo, aquí hay, en la ermita de San Antonio Abad de la Matanza, en un retablo que es fruto como de varios, compuesto a partir de varios trozos, probablemente este cuadro de Santa Clara proceda de algún convento agustino. Y otros santos propios de la orden, difundidos por ellos, son santos que ellos difunden: Santo Tomás de Villanueva, un santo limosnero, un santo español, aquí lo vemos. Esto es obra o está atribuido, pero con bastante probabilidad, a Fray Miguel Lorenzo, que es un fraile, pintor y escultor que vivía en el convento de la Laguna. Ahora está en el cementerio de Garachico, pero procede del convento de la Laguna. Otra imagen de Santo Tomás de Villanueva, ya de Esteves, de principios del XIX. Aquí lo ven con la bolsa de limosna.
Y para finalizar estos santos agustinos, un santo que procede de esa tradición medieval, de esas comunidades que vivían bajo la regla agustina antes de que la orden se formase por la Gran Unión en el siglo XIII. Es San Guillermo de Aquitania, un personaje además como un caballero monje, un caballero, aquí lo ven, el yelmo a los pies, pero está vestido de fraile agustino ya con su cinta. Hay poemas medievales de San Guillermo de Aquitania. Bueno, pues esta imagen sí está documentada, es una imagen de este escultor, está deteriorada, de Fray Miguel Lorenzo, y ahora se conserva en el museo que hay en el Santuario del Cristo, pero procede del convento de San Agustín de la Laguna. Bien, las devociones marianas, todas las órdenes religiosas no solo tienen devoción hacia la Virgen, sino que tratan de difundir con fuerza alguna de estas devociones. En el caso de los agustinos, no tuvieron una devoción clara, como puede pasar con los franciscanos con la Inmaculada o con los dominicos con el Rosario, que es todavía más contundente. Hay una devoción de origen medieval, la Virgen del Socorro, que está vinculada, ya no, pero en origen sí, a los agustinos en Roma, y eso es lo que justifica que cuando hacen su pequeña iglesia en Tegueste, en esa granja que tenían en Tegueste, el cuadro, claro, ya no es un icono bizantino, pero hay una sintonía, se hace un cuadro que tiene como referencia esa devoción de ese icono de la Virgen del Socorro de Roma. Como decía antes, tiene la cinta, la correa, y bueno, es una devoción, es un cuadro probablemente ya hecho aquí en Canarias. Se sabe que con seguridad ha intervenido a principios del siglo XVIII, aquí como repintado, restaurado, no se sabe bien el alcance de esa intervención, y es una devoción ya propiamente agustina y propiamente canaria, que se difunde además, por ejemplo, a través de grabados o de copias. Esta Virgen del Socorro está en la portería del convento de San Agustín, del Instituto Cabrera Pinto, porque esta Casa del Socorro dependía de la Laguna. O también encontramos copias de la Virgen, por ejemplo, en este esboto que representa un poco ingenuamente un milagro atribuido a la Virgen. Pero esta devoción al socorro, bueno, estaba como concentrada en Tegueste, es una devoción fuerte, pero no se difundió. A principios del siglo XVII los agustinos intentan pues hacerse eso, o sea, definirse, digamos, por qué religión, por qué devoción mariana van a apostar, y apuestan por la devoción a la Virgen de la Peña de Francia. Adquieren una imagen en Santa Cruz, que es esta, está documentada la adquisición, un barco que iba hacia Brasil, es una imagen portuguesa, un barco que iba desde Lisboa hasta Brasil, recaló aquí, y los agustinos recaudan dinero, los vecinos contribuyen con aceite, con vino, bueno, y compran esta imagen y enseguida la promocionan. Ya los documentos al año siguiente ya hablan de una imagen milagrosa, milagrosísima, la entronizan en el altar mayor, pero bueno, esto la verdad es que tampoco tuvo mucho éxito. Ahora la imagen se conserva en una colección particular, afortunadamente se salvó del incendio, o sea, está en manos privadas antes del incendio, pero realmente cuando ellos consiguen dar con una devoción mariana que asumen como propia y que difunden, optan por la Virgen de Gracia, que no es un título exclusivamente agustino. En Tenerife existía una ermita de la Virgen de Gracia en el camino hacia Santa Cruz del siglo XVI y no estaba vinculado a los agustinos. Bueno, pues ellos ya hacia 1670 ya ahí están como perfectamente organizados, y se ve como en todos los conventos van colocando imágenes de la Virgen de Gracia y difunden ese culto. Aquí vemos, esto está en el arco de ingreso a la capilla que era de la Virgen de Gracia en el convento de San Agustín de la Laguna. Si van a alguna exposición esto se puede ver porque se descubrió cuando se restauró, y pone Regina Eremitarum, es decir, reina de los ermitaños, porque el verdadero nombre de la orden de San Agustín es Orden de los Ermitaños, igual que los dominicos son los predicadores, los agustinos son los ermitaños. Es decir, ellos aquí están, digamos, difundiendo, vendiendo de alguna manera a la Virgen de Gracia como reina de su regla. Y bueno, colocan imágenes suyas en todos los conventos. Esta es la de Cod, esta es la de la Orotava, que como les dije además era simbólicamente la patrona del convento, o sea, no había un patrón, una persona física, una familia, sino ella era la patrona, y nosotros, ella delegaba en los vicepatronos. Es una imagen de vestir, de hecho está habitualmente vestida, pero aquí está sin vestir para que la vean con la cinta, una imagen aquí en Madrid. Devociones que además se difunden a través de copias, por ejemplo esta Virgen de Gracia de la Orotava, esto es una vera efigie de esa Virgen de Gracia, en colecciones particulares. Por ejemplo, esta otra está en el convento de las Catalinas de la Laguna, probablemente alguna monja procedente de la Orotava pues la llevó al convento. Son además en muchos casos
pues ya lo ven, no están identificadas. Esto ha sido fruto de sucesivas investigaciones por las que se han ido identificando estos cuadros, no solo anónimos, sino en muchos casos sin mayor título que la Virgen con el Niño. ¿Pero qué Virgen? Pues aquí ven cómo son claramente la misma imagen y remiten a la Virgen de Gracia de la Rotada. O este otro, o sea, son devociones hasta olvidadas hoy, que estos cuadros nos dan testimonio de que tuvieron difusión en su momento. O incluso, pues aquí, en la propia techumbre de la capilla mayor de la iglesia de la Rotada está esta vera efigie de la Virgen de Gracia. En la laguna tenemos esta, que no me va a dar tiempo porque no quiero aburrirles, pero bueno, esta es una vera efigie en mármol de la imagen de la Virgen de Gracia que había en el convento de la Laguna. Si se fijan, por ejemplo, esta no tiene niños, es decir, ellos difundieron una devoción, pero no una representación de la Virgen. Había Virgen de Gracia con niños, sin niños. Esta de la Laguna concretamente estaba arrodillada, con las manos unidas sobre el pecho, casi más una dolorosa que una Virgen de Gloria, digamos. Y por traer algún ejemplo de Gran Canaria, pues está la Virgen de Gracia muy mal vestida la pobre, así, además la tienen en la sacristía, no recibe culto, pero es la Virgen de Gracia del convento. La consiguieron implantar en todos los conventos de la orden y funcionó, es decir, la gente se identificó con esta devoción y se nota pues, en las mandas piadosas, en las festividades. Bueno, y casi para acabar, el otro gran bloque de las iconografías que ellos difunden son en dos conventos, concretamente Cristos, que tienen una raíz, digamos, o un fundamento propio de la orden. Naturalmente había imágenes de Cristo en todos los conventos, igual que otras devociones marianas. Estoy hablando de lo que es propio de ellos, porque también que es de lo que se trataba un poco en este siglo, es decir, cuál es la aportación de cada orden en este panorama. Bueno, el Cristo de Burgos, hoy el Cristo de Burgos está está en la catedral, pero originariamente estaba en un convento agustino. Ellos lo asumen y lo difunden como una devoción propia de la orden. Y en 1680 la Cofradía de la Cinta, esa cofradía que les digo netamente agustina, decide participar en la Semana Santa de la Laguna con una imagen de Cristo crucificado que copia la imagen del Cristo de Burgos. Se sabe quién la hizo, un escultor natural de Weimar, Lázaro González de Ocampo, y es muy bonita la documentación sobre cómo se ideó y cómo se talló. Por ejemplo, este Lázaro González de Ocampo, que era muy joven entonces, dice que era pobre, quería ingresar en la Cofradía de la Cinta y en vez de pagar la cuota de entrada lo que hace es ofrecer su trabajo y tallar la imagen. Se sabe hasta quién donó la madera, en fin, está muy documentado por un fraile que se dedicó a apuntarlo todo. El escultor se confesó y comulgó antes de empezar a trabajar. Tenía a la vista un cuadro del Cristo de Burgos para hacerlo lo más parecido posible. Eso es lo que justifica también que el Cristo de Burgos, el que se perdió y el que ahora lo sustituye, sean como en ese aspecto tan tosco. No es falta de destreza del autor, es voluntad de asemejarse a ese Cristo medieval de Burgos. Saben que se perdió en el incendio del año 64, este es el Cristo de Burgos. Como les digo, le daba culto la propia Cofradía de la Cinta, eran los propios terceros agustinos los que sostenían el culto de este crucificado. Y el propio Cristo de Burgos copia una imagen que está en la península, pero la copia de la Laguna da lugar a su vez a otras copias en pintura, como por ejemplo esta vera efigie, este retrato del Cristo de Burgos de la Laguna atribuido a Cristóbal Hernández de Quintana. Y la gran devoción hacia Cristo que difunden los agustinos en Canarias y concretamente en Tenerife es el Cristo de Tacoronte, que en última instancia copia un Cristo que había en un convento de Agustinas en un pueblo de Cáceres, creo que es. De manera que eso es lo que justifica que haya llegado, que es una imagen a Madrid, porque en Madrid también tenía mucha devoción esta iconografía del Cristo Varón de Dolores, abrazado de la cruz, que sabe que además fue polémico cuando llegó, porque la Inquisición lo estimó sospechoso, por un lado porque lo donaron una familia de judíos conversos, los Pereira de Castro, y por otro porque esto no se ajusta a ningún pasaje de la Biblia. Cristo ya triunfante, resucitado, tiene las llagas, ya es posterior a la crucifixión, pero está abrazado a la cruz. Bueno, al final, digamos, superó la prueba de la Inquisición, pero una muestra más de que es una devoción difundida por los agustinos es que aquí, en la cruz, lo que hay es una reliquia de Santa Mónica, de la madre de San Agustín. Y bueno, pasa lo mismo, es una imagen que también luego se difunde a través de grabados, de estampas, de verdaderos retratos como este, aunque sea, digamos, pobre, que está en el convento de las Catalinas, son
cuadros que demuestran que ha tenido éxito esa devoción y que la gente, como hoy tiene una fotografía, digamos, pues mandaba hacer estos verdaderos retratos para tenerlos cerca. Y no sé si 5 minutitos más puede ser, sí. Pues entonces explico un poco, centrarme en un caso concreto con un poquito más de detenimiento, pero ya digo rápido, que es el caso de la Virgen de Gracia de la Laguna. Les he dicho esta difusión del culto a la Virgen de Gracia que propician los agustinos. Intentaron incluso cambiarle el nombre de la provincia que estaba puesta bajo ese título de esa santa que nadie le hacía caso, Santa Clara de Montefalco. Intentaron poner la provincia años después bajo el título de la Virgen de Gracia, pero no lo consiguieron. Y eso es una muestra más de cómo estaban ellos empeñados en difundir esta iconografía. Bueno, esto es un caso un poco detectivesco casi, porque tenemos, afortunadamente el incendio no lo destruyó, sobre la puerta de acceso principal de la antigua iglesia agustina, ahí les señalo dónde, este relieve que les he puesto antes de la Virgen, que no se sabía realmente de qué imagen de la Virgen era. Un documento nos dio la pista de qué imagen era porque consta su adquisición, la del relieve, en Génova en 1715, y dice: su escultura y hermosura es la misma efigies de la Señora de Gracia que se venera en su capilla intraclaustra, con lo cual ya sabíamos que esto era un retrato de esa imagen de la Virgen de Gracia, que sí sabíamos que había tenido culto en esa capilla, pero no se sabía más de esa imagen, digamos, materialmente que había sido de ella. Esta es la capilla, aquí están estas pinturas que les decía antes, donde está lo de Regina Eremitarum. En el claustro, cuando ya, digamos, se les agotó la iglesia, ocuparon el claustro también con capillas y altares los agustinos. Ahí está el relieve, la pintura que les decía. Bueno, pues como tiene una iconografía tan particular, aunque aquí está solo de medio cuerpo, con la cabeza ladeada, con las manos entrelazadas, esto no es frecuente, pues esta imagen afortunadamente se conserva en una colección particular en La Laguna, que tampoco sabían que era una imagen de la Virgen, pero no sabían qué es lo que tenían, y es la imagen de la Virgen de Gracia, que además, por si nos quedaba alguna duda de cuál es, digamos, el ámbito religioso en el que había que escribirla, es una Virgen con la cinta, con la correa agustina. Pues a partir de esto han ido, porque todavía siguen. Vemos aquí un poco la comparación. Todo esto, digamos, es para que vean cómo a veces es la casualidad, un documento, una pieza que deja de ser, digamos, de no tener etiqueta y puede tener un nombre, una catalogación. Bueno, esto es propio, además, como el otro día Carlos Castro Bruneto habló de cosas parecidas y mencionó a Fray Juan de Jesús. Cuando se intenta difundir una devoción, pues bueno, se fantasea un poco sobre ella y se le da un halo especial, y esto ya, fíjense lo que decían los agustinos de esta Virgen de Gracia. Tengo entendido que esta santísima imagen, Nuestra Señora de Gracia, es aquella misma con quien tenían sus coloquios y éxtasis en su oración el hermano Fray Juan de Jesús, un franciscano, en sus retiros en San Diego. Esta idea de que se dice, ¿no? Pues es la Virgen que tenía Fray Juan de Jesús. Todo esto le da un halo misterioso, incluso dentro de este relato, de esta especie como de novela sobre la devoción a la Virgen de Gracia, se dice que Sor Catalina de San Mateo, una monja de Las Palmas, venía a la laguna, o sea, se bilocaba y venía a la laguna un día en semana a unas misas que se le hacían a la Virgen. Pues todo esto favorece la atención popular, una imagen que tiene fama de milagrosa, que está vinculada a personajes virtuosos. Todo esto es lo que acaba a veces determinando el éxito de una devoción. Iconográficamente o en su planteamiento parece una dolorosa. Les he traído aquí una representación como de la Virgen de la Soledad, digamos, de acuerdo a un modelo madrileño, y perfectamente podría haber sido quizás en origen esta Virgen de Gracia una dolorosa, a la que luego simplemente rebautizan y le dan otro carácter, ¿no? Fíjense ya, lo decía antes, en el cordón, en la cinta, perdón. Y esto para que vean como prueba del éxito de la devoción, de la que hay otras muestras, porque hay documentación, están los libros de la cofradía. En ese sentido, documentalmente está muy avalada, pero faltaba, pues estos son cuadros, algunos que los voy a proyectar están en clausuras en los conventos de La Laguna, y las monjas ni siquiera sabían qué Virgen era, y esto ya nos ha permitido pues saber que es la Virgen de Gracia de La Laguna, y una devoción totalmente perdida, pues nos demuestra que tuvo su éxito en los siglos XVII y sobre todo XVIII, ¿no? Otra vera efigie, en este caso en las Catalinas, la anterior fíjense que era como de luto. Además la Virgen va vestida con el propio capillo, es decir, la Virgen está ataviada como una agustina, como si fuera un monje agustino, lleva parte de la esclavina y
Y la capucha esta propia del hábito de San Agustín, no es un atuendo femenino, es un atuendo de fraile. Esta que es la mejor de todas, que está en la colección Osuna, esta que está de cuadro mucho más cercano. Fíjense cuántas veras efímeras de una imagen de la que ya no quedaba ni siquiera memoria. Está bastante peor, pero está en Fuerteventura, ya nos da también una muestra, una difusión. O esta, que yo creo que voy a acabar aquí, bueno, voy a acabar con un par de días más, porque fíjense cómo ellos lo que hacen es colocar a la Virgen de Gracia de la Laguna en el lugar que le correspondería a la Virgen de la Cinta, de acuerdo a ese esquema que les enseñé antes, la Virgen ofreciendo la cinta a San Agustín y Santa Mónica. Aquí, para no romper, digamos, el gesto de la Virgen, no lo tiene, pero es lo mismo, la están convirtiendo en la Virgen de los Agustinos. Esto es un cuadro canario del siglo XVIII. Y simplemente para acabar, bueno, cómo ellos incorporan elementos propios de, quizás por imitación de ese cuadro primero de la Virgen del Socorro romano en el que se basa el de Tegueste, elementos que están presentes en iconos bizantinos, como es la cruz sobre la frente. Aquí está confundida, casi no se ve, pero la tiene. La Virgen tiene aquí una cruz. Y otro elemento es una estrella sobre el hombro. Esto tampoco es habitual en las imágenes normales de la Virgen, pero sí en las representaciones, digamos, de tipo bizantino. Pues fíjense cómo ellos la trasladan de los iconos. En este caso la Virgen de Gracia de la Laguna, otras Vírgenes de Gracia también lo tenían. Esta es Santa María de la Mayor de Roma, fíjense cómo tiene la cruz y la estrella. Y ya, esta sí que es verdad que es la última. En este cuadro que es tan iconográficamente tan interesante, conozco dos en Tenerife, que es la Virgen bajo varias advocaciones. La Virgen tiene aquí el puñal de la Dolorosa, el escapulario de la Virgen de la Concepción, la candela de la Candelaria, el rosario, en fin, tiene como el escapulario del Carmen, es una Virgen, una suma de devociones. También está presente la devoción isleña a la Virgen de Gracia en forma de estrella sobre el hombro, y por si no lo teníamos claro, aquí lo que se puede leer es Gratia. Gratia, además, que tiene sentido porque San Agustín, una de, digamos, en sus escritos defiende especialmente o alaba la gracia de Dios, ¿no? Con lo cual es un elemento que ellos incorporan y lo hacen propio, ¿no? Tanto este título de gracia como los elementos iconográficos que lo distinguen, porque es la manera en la que la gente podía reconocer esta devoción. Y bueno, ya con esto acabo. ¿Alguna pregunta? Si no, yo, Agustín, ahora lo vuelvo a cerrar y hace muchos años otra vez. Sí. Bueno, en primer lugar, pues, felicitarte por la exposición, que yo creo que a todos nos ha gustado mucho. Yo no tengo ninguna pregunta que hacer, solamente una reflexión, recordar que San Agustín, igual que Septimio Severo, fueron bebés antes de cristianizarse y luego de cristianizarse. Y una cosa que quería dejar en claro es que yo nunca vi la iglesia de San Agustín, que tenía edad para verla, porque no sé de qué era alguna. Entonces yo nunca vi la iglesia de San Agustín antes del incendio, porque la iglesia no se repara, no se hace algo por la iglesia, siempre está lo mismo, igual, siempre yo vivo aquí, yo no soy lagunero, pero llevo tantos años a la laguna que ya me considero como lagunero. ¿Por qué no se repara esta iglesia? Y se hace iglesia de San Agustín otra vez. Eso ya no va a pasar, porque ya la iglesia se dio la propiedad al ayuntamiento, además. O sea que lo que se haga no será religioso, sino será un espacio civil. O sea que ya no hay vuelta atrás. Bueno, supongo que todo de vuelta atrás, pero me parece, no creo, en este caso concreto... Acabará destruyéndose como pusieron ahí, como me parece que fue la de Garachi, seguramente. Sí, bueno, está en ruinas y hay peligro, eso sí es verdad, pero justamente ha salido en la prensa estos días que se ha pedido que primero se verifique si está en condiciones y que se abra, tal y como está, que la gente pueda visitar las ruinas. Va siguiendo. Como iglesia, no, porque ya digo, hasta la propia iglesia se deshizo de la propiedad, no sé con qué sistema, si cambió por algo, pero ya no es propiedad diocesana la iglesia.
Nada más que eso, gracias. Gracias.